Mikel Lüders. Para algunos es una voz crítica que Occidente necesita escuchar urgentemente. Para otros es un cómplice de regímenes autoritarios. Hoy vamos a desgranar a esta figura tan polémica, fijándonos en los hechos y, claro, en las críticas que levanta. Vamos a meternos de lleno con Mikel Lüders, que es sin duda una de las voces que más divide el debate público en Alemania. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿sus análisis son una corrección que hacía falta o son más bien una distorsión peligrosa de la realidad? Para entenderlo todo bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos quién es y cómo ve el mundo. Después nos meteremos con las críticas, con ese famoso principio Lüders y la polémica del gas sarín. Y para terminar, hablaremos de sus acusaciones sobre terrorismo de Estado y de su reciente salto a la política. Vale, pues empecemos por lo básico. ¿De dónde sale Mikel Lüders? ¿Cuál ha sido su recorrido para convertirse en una figura tan influyente y a la vez tan controvertida? Su carrera, como se ve, dibuja un arco muy claro, ¿no? Pasa de ser un respetado corresponsal en Oriente Medio, trabajando para medios tan importantes como Die Zeit, a ocupar puestos de bastante peso y finalmente dar el salto a la política activa en 2024 con el partido BSW. O sea, un viaje en toda regla del análisis a la acción. Muy bien, pero ¿qué es lo que defiende Lüders en el fondo? ¿Cuál es, por así decirlo, la columna vertebral de todo su pensamiento? Su tesis central es cuanto menos provocadora. Es muy directa. Para él, la raíz de la inestabilidad en el mundo no hay que buscarla en Teherán o en Moscú, no, hay que buscarla en las decisiones que se toman en Washington y en el resto de capitales occidentales. Y un ejemplo perfecto para entender su punto de vista es cómo analiza el conflicto palestino-israelí. Según Lüders, organizaciones como Hamas o Hezbollah no aparecen por arte de magia. No, para él son el resultado, la consecuencia directa de la ocupación y de la desesperación que ésta genera. Esto es muy interesante porque aquí se ve clarísimo su patrón de análisis. Da igual la región, ya sea Irán, Siria o Venezuela, para Lüders el patrón siempre se repite. Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, lo que busca es mantener un control hegemónico. Claro, una visión del mundo así, que le da la vuelta por completo a la narrativa habitual sobre quiénes son los buenos y los malos, pues, como es lógico, ha generado una respuesta crítica durísima. Quienes lo critican dicen que lo suyo no es un análisis objetivo. Afirman que en realidad sigue una especie de fórmula, una plantilla, que han bautizado como el principio Lüders. Esta cita de la politóloga Silke Tempel lo resume a la perfección. La acusación es básicamente que Lüders retuerce los hechos hasta que encajan en su molde. Un mundo donde Occidente e Israel son siempre los malos de la película e Irán es la pobre víctima. Y las críticas, como se puede ver, no son nada vagas, son muy específicas. Le acusan, por ejemplo, de mirar para otro lado ante la violencia de actores como Hamas o Rusia, y de ignorar de forma sistemática cualquier dato que no le venga bien a su discurso. Bueno, y para ver cómo funciona esto en la práctica, vamos a meternos en una de las polémicas más gordas en las que ha estado metido, el famoso caso del gas sarín en Siria. El lío empezó cuando Lüders afirmó, citando a un periodista turco muy conocido, una cosa muy grave. Y claro, la respuesta fue inmediata, un desmentido total y absoluto. Pero ojo que la cosa tiene más miga. Al principio a Lüders le cayeron por todas partes acusaciones de fake news. Luego el propio periodista tuvo que matizar. Él no había escrito la noticia, pero su periódico sí que había publicado sobre esas acusaciones. Y al final, Lüders reconoció su imprecisión, pero siguió defendiendo el fondo del asunto. Un ejemplo perfecto de cómo un detalle puede provocar un incendio mediático tremendo. Y si hay un tema en el que Lüders no se muerde la lengua, es cuando habla de la política de Estados Unidos, sobre todo en América Latina. Ahí es donde usa sus palabras más fuertes. De hecho, llega a calificar las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro y el reconocimiento de Juan Guaidó directamente como terrorismo de Estado. Así, sin rodeos. Y su razonamiento es este, punto por punto. Para él, la culpa del colapso de Venezuela no es del socialismo, son las sanciones. Detrás de todo, lo que ve es un intento de cambio de régimen para quedarse con el petróleo. Califica la confiscación de bienes de estilo mafioso. Vamos, que para él esto no tiene nada que ver con diplomacia. Es pura y dura política de fuerza para controlar recursos. Pues bien, todas estas ideas tan polémicas no se han quedado solo en libros y debates. No. Hace poco han encontrado un hogar, una plataforma política. Y no un hogar cualquiera. El apoyo ha sido masivo. Con un 97,6% de los votos, fue elegido para la cúpula del Bündnis Sarah Wagenkrieg, un partido nuevo que está poniendo patas arriba a la política alemana.
Su papel en el BSW lo convierte en una figura central de lo que algunos llaman realismo disidente. ¿Y qué es eso? Pues en pocas palabras es una postura que rompe con el consenso tradicional de la posguerra, que critica abiertamente el poder hegemónico de Estados Unidos y que pide un mundo con varios polos de poder, además de una nueva diplomacia con países como Rusia e Irán. Así que aquí se cierra el círculo. Todas esas ideas que Luders ha ido defendiendo durante años en sus libros y en debates televisados, ahora son un programa político. Sus análisis ya no son solo teoría, forman parte de un proyecto que quiere cambiar de arriba abajo el papel de Alemania en el mundo. Y con esto, volvemos a la pregunta del principio, pero quizá ahora con más elementos para pensar. La voz de Luders, ¿es un toque de atención necesario frente a una política exterior que se ha acomodado? ¿O es, por el contrario, un riesgo geopolítico que puede romper alianzas fundamentales? De la respuesta a esa pregunta dependerá, en gran medida, el debate político en Europa durante los próximos años.